Buenas noches, somos estudiantes de la Universidad Minuto de Dios. Mi grupo está conformado por Andrea Vidal Perico, Ariel José Solano y quienes hablan, Wendy Méndez. El día de hoy les vamos a hablar acerca del sistema de vigilancia epidemiológico. Para ello vamos a definir qué es. Dice que es el conjunto de procesos y actividades definidos, regulados y organizados con el objetivo de tener información oportuna y de calidad acerca de la salud de la población para tomar decisiones en la salud pública. Para ello se tienen en cuenta tres factores importantes como la oportunidad, la difusión y la calidad. La difusión es de suma importancia ya que se debe divulgar la información que se ha recolectado. El sistema de vigilancia tiene unos objetivos que son de suma importancia. Entre ellos encontramos evaluar las medidas preventivas, evaluar las medidas de prevención y control. Segundo, identificar y evaluar el factor de riesgo para definir áreas críticas de intervención, ya que estas áreas son de suma importancia, ya que deben ser las de mayor prioridad. Tercero, investigar y controlar las enfermedades que se estén presentando en ese tiempo o en la actualidad para que no se sigan propagando. Otra, detectar cambios en las prácticas de salud, planear los programas de salud y ya. También cuenta con unas funciones, las cuales son 5. La primera es conocer la distribución de la enfermedad, con qué continuidad se está presentando. La segunda es calcular la incidencia de morbilidad y mortalidad para implementar medidas de prevención y control. Morbilidad y mortalidad quiere decir son los casos que se están presentando de una enfermedad determinada. Tercero, investigar el origen y desarrollar capacitación. Cuarto, adoptar medidas para prevenir eventos. ¿Esto con qué? Con la finalidad de que no ocurra un evento de mayor magnitud. Quinto, planear acciones para prevenir eventos. El sistema cuenta con 4 etapas. La primera es la recolección de datos. Esta es como la dirección, la notificación de los eventos a vigilar. La segunda es el análisis de datos, el cual es un proceso de descripción y comparación en relación de características de tiempo, lugar y persona. La tercera es la interpretación de la información. Esta es de suma importancia y es muy útil ya que por medio de esta se genera una hipótesis. Cuarta, difusión de la información. Como finalidad tiene retroalimentar a los equipos de salud. Bueno, buenas noches. Mi compañera ya les habló en cuanto a la definición del sistema de vigilancia epidemiológico, las funciones, las etapas y los objetivos. Y yo les vengo a hablar de los elementos del sistema epidemiológico de vigilancia, la organización y los elementos. Bueno, los elementos se dividen en 6. Primero, marco legal y regulatorio, que es el conjunto de leyes y normas y reglamentos. Segundo, sistema de información, se refiere al proceso de recolección de datos. Tercero, análisis de datos y de toma de decisiones. Este es uno de los más importantes porque en este elemento se presentan en todas las organizaciones. Cuarto, la supervisión y la evaluación. Estos procesos se deben evaluar. Quinto, la capacitación y los incentivos. En esta nos presenta el análisis y la tabulación de la información recogida. Y por último, la coordinación, la comunicación y los avisos. Ahora les voy a hablar del marco legal. En cuanto a la resolución 1016 del 1989, en el artículo 10
nos indica que se desarrollan las actividades de vigilancia epidemiológica en conjunto con el subprograma de higiene y seguridad industrial, que se deben incluir 3 aspectos. Primero, accidente de trabajo. Segundo, enfermedades profesionales. Y tercero, panorama de riesgos. El decreto número 3518 del 2006 es el sistema de vigilancia en salud pública, que es el que reglamenta el Civigila. En esta se reúnen unos requisitos que son los siguientes: normas, procedimientos, recursos técnicos, financieros y de talento humano, para de esta manera evaluar y tomar medidas para no cometer errores. Bueno, en cuanto a la organización, se divide en 4 pasos. Primero, actuar, planear, hacer y verificar. En cuanto a actuar, nos referimos a realizar el plan propuesto para tener en cuenta los errores cometidos. Y segundo, se realizan unas preguntas: cómo, cuándo, en dónde, por qué y con quién. En cuanto a planear, aquí se desarrollan las actividades en 2 fases: brindar la educación, y se desarrolla la actividad propuesta por la organización. La tercera es hacer. Aquí es donde se brinda o donde podemos proponer el diagnóstico y ver que el plan se está desarrollando como tal. Y la verificación es donde reevaluamos para ver si funcionó, si fue positivo o fue negativo el resultado del plan propuesto. Ahora les voy a hablar de los tipos del sistema de vigilancia epidemiológico. Son 3: pasivo, activo y vigilancia centinela. Bueno, en el pasivo es la que se genera cuando los médicos registran los padecimientos de las personas que asisten a los centros médicos. Es como cuando nosotros tenemos una consulta de control de adulto mayor o de cualquiera de esas. Es la historia que el médico va creando y se va guardando en el sistema de dicha EPS o lo que sea. La otra es la activa. Es la que se obtiene en los lugares donde se produce la información a través de encuestas, estudios, brotes, entre otros. Esa es la que realizamos cuando hacemos encuestas o por información de la comunidad. Y la otra es la vigilancia centinela. Se realiza en determinados grupos seleccionados para tener información confiable. Bueno, mi compañera les acabó de hablar sobre los sistemas de vigilancia epidemiológica, pero acá lo tenemos representado mejor y gráficamente. Entonces vamos a empezar por la pasiva. La pasiva se limita a recoger información de los pacientes que acuden a solicitar atención médica. Mi compañera lo dijo, que es la que el paciente o la persona acude al centro de salud o a la IPS. La activa, la información se busca en donde se produce la encuesta de morbilidad. ¿Qué hacemos? Vamos, buscamos al paciente, buscamos a la población por medio de encuestas, ellos nos dan la información. Y la centinela puede ser activa o pasiva y recopila información sobre una enfermedad específica. Entonces acudimos a la población con una enfermedad específica. Bueno, vamos a empezar a hablar tenemos un ejemplo de un sistema de vigilancia epidemiológica, el cual nosotros, pues el grupo, investigamos en el síndrome del túnel del carpo. La anatomía del síndrome del túnel del carpo es un pasadizo estrecho en la base de la mano que contiene tendones, ligamentos, huesos y nervio mediano. Síndrome del túnel carpiano es una infección en la cual hay presión excesiva sobre el nervio mediano, el nervio de la muñeca, que permite la sensibilidad y el movimiento a partes de la mano. ¿A quién nos afecta? Nos afecta a personas que tenemos contacto de digitación muy continuamente, nos afecta a personas operarias que estamos siempre con movimientos
repetitivos, y nos afecta también a las señoras que nos cose, que nos hace ropa. Factores de riesgos básicos. Como lo he dicho, son movimientos dinámicos repetitivos, fuerza muscular necesaria para realizar los movimientos repetitivos y vibraciones directas transmitidas por herramientas manuales. Determinantes del riesgo. Tiempo de exposición. Lo hice. Nosotros estamos expuestos a la enfermedad con el tiempo a la exposición, a la herramienta o en el tiempo que nos estamos laborando. Velocidad y ritmo de los movimientos. Eso lo damos la máquina, no la da la máquina, o muchas veces nosotros. Usar guantes que compriman. No debemos usar guantes que sintamos que estamos como presionados de los brazos, entonces eso nos afecta. Riesgos de tipo personal. La edad, obviamente entre más edad estamos más expuestos a enfermedades y al túnel del carpo. El sexo, obviamente pues se sobreentiende que las mujeres son más débiles, o no sé, o tal vez pues ya no se diferencia en eso. Y lo psicológico, todo va a nivel psicológico. Objetivos generales: realizar el diseño de un programa de vigilancia epidemiológica para prevenir y controlar el síndrome del túnel del carpo. Objetivos específicos: identificar los trabajadores sintomáticos para el síndrome del túnel del carpo. Identificar y evaluar los factores de riesgo para un estudio. Verificar la presencia de las alteraciones físicas y funcionales en la población expuesta. Analizar los resultados en el ambiente y en los trabajadores. Y por último, proponer medidas de control en los trabajadores de riesgo. Etapas del sistema. Pues las dividimos en etapas, actividades y responsables. Entonces comenzamos con los datos de recolección. Las actividades son operación, guías normativas, detención de casos, validación datos, notificación. Responsables: el director del centro, nuestros jefes, equipos de salud y registros médicos. Ahí va todos los responsables, van nuestros jefes. Por segundo, análisis de información, consolidación de datos, análisis de variables epidemiológicas básicas, y los responsables: registros médicos, epidemiología. Interpretación de la información. Las actividades: corporación con datos previos, inclusión variables no consideradas en la recolección de datos, y los responsables: registros médicos, epidemiología. Difusión de la información, elaboración de materiales de difusión, y los responsables: directores del centro médico. Bueno, ahora les voy a hablar de las ayudas diagnósticas, que esta nos ayuda a verificar el diagnóstico del paciente. Utilizamos por primero los rayos X de muñeca, la ecografía y unos más avanzados que son electromiografía y neuroconducción, y el otro la resonancia magnética nuclear. La elaboración del instrumento es un cuestionario por entrevista personal a toda la población objeto o estudiado. La otra es historia clínica ocupacional para registrar y evaluar las lesiones musculoesqueléticas y a través de los estudios. Este es un ejemplo de un instrumento que utilizamos para diagnosticar el paciente. Es una historia clínica. Después de que mi compañera les explicó qué era el instrumento y les mostró una foto de ello, en la cual se tiene el nombre, los datos y otras cosas, las cuales son llenadas por el médico, se tienen unas técnicas de tabulación. La primera es, se sumarán las puntuaciones de las características dadas para cada ítem. Segundo, se realizarán tablas de distribución. Esto consiste en la agrupación de datos. Tercero, los resultados serán analizados mediante la presentación de gráficas, ya sea por medio de la torta, de los índices o de las barras. Para ello también se va a tener una orientación, que es la orientación a nivel individual. En esta se lleva a cabo cuando se tiene los casos positivos, se llevan a cabo exámenes como las radiografías
y todos los exámenes que mi compañera antes les nombró. A nivel colectivo se van a implementar las pausas activas y a nivel medio que sean los utensilios, implementos adecuados a utilizar en la labor que estén realizando o desempeñando en la empresa. Para esto se tendrán unos indicadores de evaluación. El primero es examinar la situación de riesgo en el ambiente y en la persona. ¿Qué relación existe entre ellos dos? Y otros que pueden ser indicadores de proceso, indicadores de resultado y indicadores de impacto. Con los índices de evaluación terminamos nuestra exposición. Muchas gracias y espero que les haya servido y que le hayamos hablado del sistema de vigilancia epidemiológico y a su vez el ejemplo que le hemos dado.